Bueno, a ver, hoy vamos a trabajar el olvido de palabras extranjeras. ¿Ustedes ya trabajaron en el olvido de nombres propios? ¿Algunos sí? ¿Sí? ¿Otros no? Ok. En el anterior justo lo habían trabajado todos. Bueno. ¿Y recuerdo el cubridor tampoco? Entonces, el olvido de palabras extranjeras, olvido de nombres propios, recuerdo el cubridor, uno de los textos de recuerdo el cubridor, forman parte del libro de psicopatología de la vida cotidiana. Algo habíamos hablado de eso en este movimiento de Freud en relación a lo patológico, de lo patológico al para todos los sujetos, ¿sí? Para poder hacer ese movimiento. Psicopatología de la vida cotidiana, justamente lo que el mismo nombre indica, habla de cómo a lo que está leído a nivel de lo psicopatológico, por ejemplo, en relación a la forma de poder pensar el aparato psíquico, se presenta en todos los sujetos. Es un libro que tuvo muchas ediciones, como que pegó un poco más, porque justamente trabaja cuestiones que son de la vida cotidiana, ¿sí? Cuestiones de la vida cotidiana que producen cierta perturbación, muchas veces. ¿Sí? Cuando uno quiere decir algo y no le sale, ¿sí? Insiste, dice cómo puede ser, bueno, diferentes elementos, actos fallidos. ¿Sí? Quiere decir una cosa, quiere decir un nombre, le sale otro nombre, y uno queda un poco perturbado muchas veces, ¿no? Depende del nombre que le salga, queda un poco perturbado o no con respecto a esa situación de la vida cotidiana. ¿Sí? No estamos hablando de los síntomas, pero sí lo que Freud ubica en relación a estos elementos y que es parte de este movimiento junto con sueños y chiste, que lo vamos a ver la semana que viene, forman parte de las formaciones del inconsciente. Esto es lo que Freud está planteando, ¿sí? A nivel de el olvido de palabras extranjeras, el capítulo del olvido lo ven hoy en teóricos de sueños. El olvido, bueno, sí lo trabajamos cuando trabajamos estudios sobre la histeria también. ¿Sí? Ahí, por los lugares en los cuales entra Freud. Habíamos dicho, justamente cuando trabajamos Elizabeth y trabajamos psicopatología de la vida cotidiana, Freud ingresa por esos puntos de fracaso. ¿Sí? El olvido es como una forma de recordar. ¿A qué responde el olvido? ¿Qué les suena? ¿Les suena algo? A lo reprimido, ¿no? Dice la compañera. Bueno. En psicopatología de la vida cotidiana, Freud lo que va a dar cuenta, digamos, en estos fenómenos, es de cierta legalidad en los actos anímicos, ¿sí? Que van a responder, son ciertos principios que Freud está planteando en la constitución del aparato psíquico, que lo va a presentar en la interpretación de los sueños, pero que sí sigue el modelo de la Carta 52 en estos momentos, que va a haber diferentes modos de funcionamiento en el aparato psíquico conforme al sistema del cual se trata. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, también lo que va a dar cuenta con estos ejemplos es del determinismo en juego en los actos anímicos. Entonces, este olvido de una palabra extranjera o de un nombre propio no es por azar ni por una falla de la memoria, ¿sí? Nosotros ya hemos visto que la memoria no es una cuestión simple. Cuando trabajamos Carta 52, ya la memoria, el recuerdo a nivel de memoria, a nivel consciente, implicaba una operación de retraducción. Entonces no es algo directo. En ese sentido, el olvido también aparece, la compañera decía, el olvido nos está hablando que hay algo del orden de lo reprimido. Entonces el olvido es una forma de recordar. ¿Sí? Así como el síntoma
daba cuenta de algo de la verdad del sujeto, como formación de compromiso, ¿sí? Revelaba algo de la verdad del sujeto, de su deseo y de su satisfacción con lo que vimos en Elizabeth, ¿sí? A eso vamos a ir entrando a nivel también de las dos doctrinas freudianas, que es la doctrina de los sueños y la doctrina de las pulsiones, que es lo que efectivamente está tomado en términos de satisfacción. Pero en principio podríamos decir que estos textos que vamos a tener acá de psicopatología de la vida cotidiana nos van a mostrar que efectivamente el funcionamiento del aparato psíquico ya no solo para los casos de histeria, neurosis obsesiva, los casos patológicos, sino el funcionamiento para todos los sujetos. E incluso eso cómo se presenta en la vida cotidiana, interrumpiendo determinadas funciones, ¿sí?, cognitivas, como ser en este caso la memoria. Que no se trata de una falla a nivel cognitivo, sino que ese olvido está motivado. Ese olvido responde a algo. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? ¿Alguien lo leyó? ¿El olvido de palabras extranjeras? ¿Cuántos? Levante la mano. Unos cuantos. Ok. Bueno. Con los que no lo leyeron, hoy no hay problema. Todo lo contrario. Vamos a hacer un ensayo, ¿sí? ¿Qué es lo que... ¿Por qué tenemos nosotros acá en este espacio este texto? Nos muestra un ejemplo de una sesión analítica, ¿sí? Nos muestra un ejemplo de una sesión analítica y de cómo se va produciendo, bajo la regla fundamental, las asociaciones, la asociación libre. Y cómo es que se puede ir leyendo, nos muestra también la regla de abstinencia por parte del analista, cómo ver el analista, en este caso Freud, porque no es un caso a diferencia de Irma, a diferencia de el olvido de nombres propios, que ustedes van a ver que sí es algo que le pasó a Freud. Este es el caso de un joven en el cual estaba en viaje en un tren, ¿sí? Igual que parece que es bastante provechoso para Freud, para sacar ejemplos de él. Entonces, vamos a ver del lado del analista también la posición en relación a Freud de dirección en relación a la cura y la posición de abstinencia. ¿Cómo va a quedar ejemplificado a partir del caso, de la situación, el determinismo del inconsciente expresado en las asociaciones del paciente? ¿Sí? Del lado del analista, la abstinencia, del lado del paciente, asociación libre. Que vamos a ver y ejemplificar a partir de eso cómo esa asociación justamente libre, esto que veníamos diciendo, revela el determinismo del inconsciente. Eso por un lado. Y cómo lo que venimos buscando y trabajando en relación a que no es por la vía del sentido en relación a lo que se comprende, ¿sí? No es por la vía del sentido, eso que nosotros habíamos visto la semana pasada o la anterior en relación a las reglas. El sueño no es lo que parece querer decir, no es por esa vía, por eso entra por el fracaso, ¿sí? Por el fracaso. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué es importante? ¿Sí? El contexto. Después voy a pedir un poco de ayuda para esto. Estamos muy bien de tiempo, así que lo vamos a ver en detalle. Y justamente lo que vamos a hacer en este ejercicio hoy es, aquellos que no lo leyeron, vamos a ir armando, organizando lo que son las asociaciones para ver qué es lo que
pueden leer del despliegue de esa cadena asociativa. ¿Sí? En principio vamos a situar el contexto. El verano pasado, dice Freud, renové, también durante un viaje de vacaciones, mi trato con un joven de formación académica, quien, como pronto hubo de notar, estaba familiarizado con algunas de mis publicaciones psicológicas. La plática recayó, ya no sé cómo, sobre la situación social del estamento del pueblo al cual ambos pertenecemos. Y él, como ambicioso, se desahogó en lamentos por estar su generación, según sus expresiones, condenada a no desarrollar sus talentos y a no poder satisfacer sus necesidades. O sea, el joven que conocía de la obra de Freud, que era también del mismo pueblo, es decir, era judío, se quejaba, ¿sí?, de los perjuicios de su generación y de su época, de que su generación no había tenido tantas posibilidades como generaciones anteriores. Concluyó su discurso de tono apasionado con el consabido verso virgiliano en que la desdichada Dido dijera a la posteridad su venganza contra Eneas. Exoriare, o más bien quiso así concluirlo, pues no le salió la cita, y procuró descubrir una evidente laguna de su recuerdo mediante una transposición de palabras. Ahora lo vamos a anotar, Exoriare ex notris ocivisultor, fue lo que dijo, y al fin dijo enojado: por favor, no ponga cara tan burlona como si disfrutara con mi turbación, y ayúdeme usted, en este verso falta algo. ¿Cómo dice completo? Y Freud, de muy buena gana, le respondió con la cita correcta: Exoriare aliqui nostris ex ossus ulta. Lo que significa que alguien surja de mis huesos como vengador. Es un diálogo. Dice que es tontería olvidar esa palabra, pero usted sostiene que nada se olvida sin razón. Me gustaría saber cómo di yo en olvidar ese pronombre indefinido aliquis. Y Freud recoge ese desafío, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo efectivamente cómo se van poniendo en juego esos hilos lógicos que están contenidos y que se desgranan de la asociación libre del muchacho. ¿Sí? Por otra parte, les decía que estas formaciones, como formaciones del inconsciente, nos muestran ciertos puntos de vacilación del sujeto, tanto el que ustedes van a ver en prácticos en relación al olvido de nombres propios, como olvido de palabras extranjeras, revelan cierto displacer. ¿Sí? Es una vacilación del sujeto donde queda perturbado en relación a algo que debería conocer claramente. Bueno, lo que les voy a pedir ahora, yo ahora voy a escribir acá esto para ir armando, digamos, como el cuadro. ¿Quién quiere hacer de Freud? ¿Y quién del joven? Freud, ven aquí. El joven. O la joven, es lo mismo. Digo el otro, que está ahí. ¿Quién quiere? ¿Tienen el texto? Traigan el texto, así yo me quedo con este para poder. Así yo voy escribiendo en el pizarrón. Van a tener que usar el micrófono porque si no se escucha nada. Va a haber momentos que yo les diga que paren un poco, así puntúo algunas cosas. ¿Sí? 17.
encima porque es una parte tan cortita ese minuto. Claro, el tema es ahí donde lo ubico. La página 3 del libro. Tratamiento psíquico más adelante. Acá, un poquito después de la parte 50, la parte 50. En la página 16. Esperen un segundo que vamos a anotar la frase. No, por así, pero me decía a nosotros que yo tengo que dar la tinta, ¿de qué? Sensorial. Aliquis es alien, ¿sí? Sí, aliquis significa alien. La expresión, recuerden que él se estaba quejando de su generación, y la expresión donde se olvida esta palabra significa que alguien surja de mis huesos como vengador, es decir, en relación a la posteridad, ¿sí? Y ahí la palabra que efectivamente él olvida es aliquis. Ahí tienen un segundo. No. Bueno, vamos. A partir de ahora te empiezo, profe. ¿Qué tontería? Recogí el vacío, pues me prometieron Enseguida. Sí. Sí. Enseguida podremos averiguarlo. Solo tengo que rogarle que me comunique usted con sinceridad y sin crítica alguna. Si quieren, ¿escuchan atrás? Enseguida podremos averiguarlo. Solo tengo que rogarle que me comunique con usted con sinceridad y sin crítica alguna todo cuanto se le ocurra dirigiendo a usted sin propósito, definiendo su atención sobre la palabra olvidada. O sea, es la regla fundamental, ¿sí? Bien, entonces doy la flexible ocurrencia de dividir la palabra de la siguiente manera: aliquis. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Qué más se le ocurre? Eso se prosigue así: reliquias, liquidación, fluidez, lujo. ¿Ahora ya sabe usted algo? No, todavía no, pero continúe usted. En Simón de Triento, cuyas reliquias he visto hace 2 años en una iglesia de Triento, pienso en la inculpación por sacrificios de sangre que ha vuelto a levantarse contra los judíos, y en el escrito de Pablo, quien ve en todas estas presuntas víctimas unas reencarnaciones, unas reinvenciones, por así decir, del Salvador. La ocurrencia no carece de todo nexo con el tema sobre el cual charlábamos, antes que usted se le pasara de la memoria la frase latina. Ven, ahí, digamos, lo mismo de la pregunta, digamos, ¿qué es lo que predice? Yo aguardo. Si lo que marca puntúa, digamos, algo de cierta relación a partir de esa asociación con el tema del cual venían hablando. Esa puntuación y después continúan con las asociaciones. Justamente, pienso, además en el artículo de un periódico italiano que hace poco he leído. Creo que su título era de lo que se dice San Agustín sobre las mujeres. Un segundo.
hace usted con eso? Yo aguardo. Entonces, ¿ahora pude algo que carece de toda conexión con nuestro tema? Absténgase usted, se lo ruego, de toda crítica ahí. Ya lo sé. Me acuerdo de un espléndido señor anciano con quien me repé la semana pasada en el viaje. Un verdadero original. Parece un gran pájaro de presa. Se llama, por si le interesa, Benedicto. Bien, por lo menos una serie de santos y de padres de la iglesia: San Simón, San Agustín, San Benedicto. Creo que hay un padre de la iglesia llamado Orígenes. Por lo demás, 3 de esos nombres son también nombres de pila, como Paul en el apellido Kleinborn. Ven que ahí, digamos, efectivamente, Freud lo que hace, marca un hilo lógico en relación a las asociaciones que fue haciendo el joven, ¿sí? Ubica, digamos, la intervención es marcar ese hilo lógico a partir de las asociaciones del paciente. Ahora se me ocurre San Genaro y su milagro de la sangre. Hallo que eso sigue adelante mecánicamente. Eso de hallo que eso sigue adelante mecánicamente es lo que hablamos la otra vez, la experiencia, ¿sí? La vivencia cuando uno está asociando libremente, ¿sí? Es, tipo, abro la boca y salen cosas, ¿sí? Sí. Déjelo seguir. San Genaro y San Agustín tienen que ver ambos con el calendario. ¿No quiere usted refrescar mi memoria sobre aquel milagro de la sangre? Pero si usted lo tiene que conocer, en una iglesia de Nápoles se conserva en una redoma la sangre de San Genaro, que por obra de milagro se verifica cierto día festivo todos los años. El pueblo atribuye gran importancia a este milagro y se le altera mucho si se demora, como aconteció cierta vez durante una ocupación francesa. Un segundo. Ahí, ¿por qué les parece que el joven le dice, pero si usted lo conoce, ¿sí? Al milagro ese. Resistencia. Una resistencia del mismo joven a no tener que contarlo de él. Una resistencia, ¿qué más? ¿Pero por qué Freud se lo pide que él lo cuente? ¿Es porque él no lo conoce? ¿O por qué? Le debe dar vergüenza o algo que no quiere decirlo por vergüenza o por... Porque en el relato encuentra los nexos. Y ahí, digamos, como que encontró en dónde está lo que el joven no quiere expresar por el olvido. Y también porque efectivamente no importa cuál era verdaderamente, sino qué es lo que va a decir él, el paciente, ¿sí? No va por el lado de la comprensión. Sí, yo también sé cuál es el milagro, no se da por sobreentendido, nunca se da por sobreentendido un sentido de lo que trae el paciente, ¿sí? Acá decía, cuídense de comprender. Uno no comprende como analista, ¿sí? Sí. Como escuchar la interpretación que va a hacer el paciente de tal suceso. Puede ser escuchar la interpretación, qué es lo que tiene qué es lo que va a decir de eso. Porque justamente lo que vamos a ver ahora es cómo el inconsciente, si ese sentido en relación a por qué se olvidó de aliquis, la palabra aliquis, no es que estaba de antes, es algo que se va a producir ahí en el despliegue mismo del decir, es donde va apareciendo el inconsciente. Entonces, no se trata de comprender, Freud sí conocía eso, perfectamente, pero no se trata de una comunicación entre analista y paciente, no es una comunicación en relación al entendimiento. Sí. ¿Eso de abstenerse como analista o no tiene nada que ver con la abstinencia que había funcionado antes que no? Tiene que ver, abstenerse de dar sentido es parte de la abstinencia. Después vamos a trabajar para el segundo parcial, efectivamente, la regla de abstinencia cuando él termine de producir sus desarrollos con respecto a la transferencia. Pero ya no vamos acá, porque en esto efectivamente que leían los compañeros, ¿no? Le pregunta por qué es y él se abstiene. Y ahí también se abstiene de dar sentido a lo que el paciente dice. Le importa lo que él vaya a desplegar, no si dice tal cual el milagro o no lo dice tal cual, sino qué es lo que va a aparecer
cuáles son las palabras que van a aparecer en las representaciones en sus asociaciones. No el sentido ni la comprensión del milagro. ¿Sí? Alteración de la... Entonces el general que comandaba las tropas, o me equivoco, ¿no fue Garibaldi? Llevo aparte el sacerdote y le significó señalando con expresivo ademán a los soldados de consigna, que esperaban que el milagro se consumara muy pronto, y se consumó efectivamente. ¿Y qué más? ¿Por qué vacila usted? Es que ahora se me ha ocurrido algo, pero es demasiado íntimo para comunicarlo. Por lo demás, no le veo nexo alguno ni la necesidad de contarlo. ¿Qué les parece eso? Es el típico de no viene al caso, Claro. y consta la vergüenza y no viene al caso. Exacto. Y no tiene nada que ver. Como la negación. Exactamente. ¿Sí? La negación ahí, ese no tiene nada que ver. Primero empieza como una cuestión, bueno, es demasiado personal, pero después no viene al caso, no tiene nada que ver. Para nosotros es signo de todo lo contrario. ¿Sí? Justamente ¿por qué? Porque sabemos de la resistencia. Del nexo soy yo quien cuida. No puedo, es claro, obligarlo a que me cuente algo que le resulta desagradable. Pero entonces no me pida saber el camino por el cual ha olvidado usted aquella palabra aniquis. ¿Realmente lo cree? Bien, pues de pronto pensé en una dama de quien podría recibir una noticia que nos resultaría asaz desagradable a ambos. ¿Listo? Una dama, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ahora todos van. Justamente, ¿qué es? Y en ese punto donde vacila, dice una dama de quien podría, el punto donde vacila y se ve fuertemente ahí explicitada la resistencia, ¿sí? Que es una señal directa para nosotros, se acordó, a partir de todo este desarrollo de despliegue de asociaciones, se acordó de una dama de quien podría recibir una noticia desagradable para ambos. ¿Cuál? Si está embarazada. Efectivamente. Algún retraso. ¿Sí? ¿Ven cómo a partir del despliegue de las asociaciones se va produciendo efectivamente este elemento que da cuenta de qué era lo que estaba en juego en ese olvido? ¿Por qué? Ahora vamos a ver unas cosas más, pero lo que expresaba la frase que le queda ahí, ¿sí?, interrumpida, era que el deseo de descendencia, que alguien surja de mis huesos como vengador. Y uno podría decir, en ese momento, la lectura que hace Freud es, ese olvido fue motivado por entrar en contradicción, ¿sí?, una contradicción interna de deseo. ¿Verdaderamente querés que alguien surja de tu hueso como vengador? ¿Verdaderamente querés tener descendencia? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Freud lo que le dice ahí, en ese momento, que no le ha venido el periodo, y le dice que no le ha venido el periodo, ¿cómo puede usted corregirlo? Y dice, por cierto que no es difícil, usted me ha preparado bastante para ello. Piensa en los santos del calendario, en la fluidificación de la sangre en cierto día, la alteración si el suceso no sobreviene, la nítida amenaza de que el milagro se consume, pues si no, ha procesado el milagro de San Genaro como una espléndida alusión al periodo de la mujer.
Y sin saberlo yo, ¿cree usted realmente que a causa de esta angustiada expectativa me habría sido imposible reproducir la palabreja aliquis? Y uno le dice, me parece indudable. Recuerde su descomposición en aliquis. A significa fuera de. ¿Sí? Y las asociaciones reliquias, liquidación, fluidez, ¿habrá de insertar todavía dentro de este nexo a San Simón, quien fue sacrificado de niño y el que vio usted a partir de las reliquias? Y el joven le dice, prefiero que no lo haga, espero que no tome en serio ese pensamiento si en realidad lo he tenido. ¿Sí? A ver, ese pensamiento, si en realidad lo he tenido, se va a reforzar también en una llamada a pie de página, donde Frey después le pregunta un poco más, a partir de ciertas asociaciones de un elemento que le aparecía reforzado cuando él no le salía la frase completa, le aparecía reforzado en hiperrelieve, ¿sí? En exoriale. Exoriale remite, lo ubica en relación a exorcismo. En cuanto Freud ubica esta distinción, él rápidamente, la asociación de qué hace, ¿cuál es? ¿No quiere tener descendencia? Claro, que si está embarazada, que aborte, ¿sí? Sacrificios, es lo que Freud empieza a marcar, los sacrificios de sangre, ¿sí? En relación a Simón de Triento. Esta distinción, que esto lo deja como más por fuera, él cuando hace esta separación de a liquis, empieza a hacer las asociaciones con liquis, y el a, que es el fuera de, lo deja por fuera, ¿sí? A ver, ustedes rápidamente, los que no lo habían leído, incluso, pudieron leer esta determinación que se ponía en juego en las asociaciones. Hay una puntuación que Freud hace a partir de pescar algo, ¿sí? Él nos fue marcando los nexos, las relaciones, los hilos lógicos a lo largo, digamos, del despliegue del paciente, que posibilitaron de ahí continuar con nuevas asociaciones. Podemos decir que este punto, ¿sí? Cuando aparece ahí lo de la dama italiana, puntúa lo anterior para poder darle ese significado en relación a aquello de lo cual él verdaderamente no quería saber, ¿sí? No quería recibir esa noticia que sería desagradable para ambos. Finalmente después dice, con esa dama visité Nápoles, ¿sí? Digamos que va apareciendo efectivamente muchas más cadenas de relaciones a partir de esas asociaciones, que son por fuera del sentido. Cuando digo por fuera del sentido, no tienen que ver tanto con el sentido, son extrínsecas al sentido a nivel de la comprensión, ¿sí? De cómo uno habla y trata de ser coherente en un relato. No se trataba de eso, ¿sí? El despliegue de la asociación libre no se trata de un relato coherente, sino efectivamente de aquellas representaciones significantes, porque es esto lo que se olvida, ciertas representaciones que se van a ir encadenando con otras líneas de pensamiento. Pero hay algo que se va ordenando y desplegando en ese decir. El joven le pregunta, ¿no puede darse todo al azar? Y Freud le responde algo que es muy lindo, le dice, Dice, tengo que dejar obligado. sí, ahí está. No puede
todo al azar, tengo que dejar librado su parecer que todos los nexos puedan esclarecerse mediante el supuesto de una casualidad. He de decirle, sin embargo, que cualquier caso semejante que quiera analizar lo llevará a unas casualidades igualmente asombrosas. ¿Sí? Bueno. El por qué se había olvidado de esta palabra no es algo que Freud supiera antes de todo este despliegue. ¿Sí? No es oracular. Ustedes mismos, ¿sí?, que no lo habían leído, pudieron ir ubicando esa resonancia para llegar efectivamente a esa interpretación. Que no fue efectivamente por un armado de una historia, sino por aquellas cuestiones que iban resonando a partir de que el analista va puntuando determinados elementos. Quiero que muy linda ¿Cómo? Hoy en día es así tal cual en la clínica, ¿sigue vigente así tal cual o sí. es La fundamental asociación de la ciencia. Y uno ahí escucha. ¿Sí? Efectivamente, a ver, cuando viene un paciente y te cuenta cuestiones, ¿sí?, por ahí de lo cotidiano, también uno escucha las resonancias. Porque no pasa por ese sentido. Parece que es central ahí ese elemento, cuando él le dice, pero si usted lo conoce. Pero él lo quiere escuchar a él decirlo, porque lo que importa es ese decir. No importa lo que pasó o no pasó, sino qué es lo que el paciente dice eso. Por más que comente situaciones de la vida cotidiana, ¿sí?, y no esté haciendo una asociación libre, uno lo que escucha también es cierta posición donde el sujeto siempre se pone. Ya habíamos estado hablando la otra vez en relación a que la realidad es una interpretación, ¿sí?, y uno interpreta en determinado lugar. Después, cuando eso va a quedar articulado otras cosas más a la satisfacción. Sí. ¿Hay alguna diferencia con el mecanismo del olvido de nombres propios? Porque él toca mucho la comparación con Signorelli, sí. Es parte, ahora vamos a ver, es parte de, por eso le decía, es parte del desarrollo Freud. Después también va a ser el trastabarse, el acto fallido, ¿sí? Va siendo todo, son varios capítulos que tiene este libro, y hay puntos de contacto y puntos que primero los plantea como diferencias, pero vamos a ver lo central de la nota 7, ¿sí?, que está acá en este apartado nuestro, que ubica algo de cierta regla. La diferencia que él marca puntualmente, ¿sí?, estos olvidos son motivados, no son azarosos y tienen que ver con un problema en relación a la memoria en sí a nivel cerebral, sino que están motivados por represión. La diferencia es que aquel otro, ¿sí?, ustedes lo van a ver, no se lo voy a decir, el de Signorelli está vinculado a, está motivado por represión, vinculado al tema al tema precedente que se venía hablando y cierto desvío de atención de Freud allí, ¿sí? Pero que sin embargo en ese olvido, por eso decía, el olvido es una forma de recordar, porque hace presente algo de lo cual no se quiere saber, ¿sí? Y en este caso Freud lo que plantea que efectivamente ese olvido de la palabra liquis está motivado por una contradicción interna de deseo. No solo eso, sino que también después, cuando en las notas de página empieza a desarrollar un poco también la línea en relación al otro pensamiento que no despliega en esa primera parte, el pensamiento en relación al aborto, era en contra de sus ideales. ¿Sí? Entonces, es un olvido que está vinculado a una contradicción interna de deseo y a la vez también que va en contra de los ideales del sujeto.
Porque ahí sí, toda esta parte la desplegó hasta un punto, pero con esto no se quiso meter. Con esta dijo, bueno, sí, espero que lo tome serio, si es que tuve ese pensamiento, con eso no nos metamos. Después Freud, digamos, le hace algunas preguntas, están en llamada pie página, y un poco dice, pero no quiere avanzar demasiado. Es más, de hecho, cuando él pone como un poco en duda lo que leímos recién, le dice, le tengo que recordar tal cosa, no, está bien, dejémoslo ahí, le creo, digamos, en relación a que eso tiene que ver. Que se olvidase alguien por una contradicción interna de deseo. Pero además de eso, también había algo que era en contra de sus propios ideales y que estaba en juego con respecto a lo que tiene que ver con las inclinaciones del socialismo, fuera de lo que va por la línea de relación al aborto. Los otros elementos, ¿sí? Que Freud toma acá en la nota a pie de página de la página 20, de la nota 7, hay en esa nota tenemos dos elementos que son centrales y que Freud los va a tomar para formalizaciones teóricas, ¿sí?, posteriores. Es la nota 7 de la página 20. En esto que planteaba el compañero, que va distinguiendo entre el olvido de nombres propios y el olvido de palabras extranjeras, primero estaba tratando de armar una oposición, pero después con lo que se encuentra es que en realidad ahí hay como una regularidad. Una regularidad y cierta legalidad, digamos, en eso, ¿sí? ¿Cuál es la regularidad? Siempre que hay represión, hay sustituto. ¿Sí? Además, nosotros sabemos de la represión por el sustituto. O sea, siempre que hay represión, hay un sustituto. Ese sustituto, ese elemento sustituto, va a tener que ver con una formación de compromiso entre aquello que no aparezca, que fuerza porque no aparezca, ¿sí?, un compromiso entre dos fuerzas, lo que quiere que no emerja y aquello que insiste en aparecer. Y también otro elemento, yo les decía, ¿sí?, y que también lo voy a poner en esta nota ahí al pie, que es cierta intensidad sensorial que aparecía. Lo que el joven comenta es que la palabra exorial, porque Freud después le pregunta, ¿y no se le ocurrió nada más? Dice, sí, iba a intercalar la palabra agua, ¿sí? Como eso, pero después no lo dijo, pero él iba a intercalar esa palabra. No solo eso, sino que también había un refuerzo de intensidad sensorial en la palabra exorial, ¿sí? ¿A qué le suena refuerzo de intensidad sensorial? Exactamente, ¿sí? Algo del orden de lo hipernítido, cierta presencia de una intensidad, de una carga que remarcaba este elemento cuando él lo iba a pronunciar, ¿sí? Cierta insistencia en este elemento que va a exorcismo, ¿sí? Ahí mismo también aclara que algo de esa intensidad sensorial se presentaba también en el caso del olvido de nombres propios con la imagen no se acordaba el nombre del señor Eli, pero sí tenía presente, se le hacía presente la imagen de los frescos, ¿sí?, es decir, de las pinturas de las cuales estaba hablando y que no le sale el nombre, y que en una esquina tiene la cara del pintor señor Eli, los frescos de la Catedral de Río.
hay ciertos elementos, ¿sí?, que nosotros habíamos hablado, también lo van a ver como cierta recurrencia, que ahí lo nombran como hiperrelieves. Van a ver ahora prontamente recuerdos en cubridores, en prácticos, y donde también aparece ese elemento. Ese elemento que nosotros, ¿en dónde lo vimos? En sueños. ¿Con qué? Con la fórmula de trimetinamina, ¿no? Efectivamente. ¿Y con qué habíamos asociado? Hipernítido, ¿recuerdan? Con esa como que era extrañeza, pero que puntuaba eso, que era importante en sí el sueño, más o menos. Efectivamente, sí, algo que tiene que ver, es el responsable de la extrañeza del sueño, pero a la vez lo puntúa en el sentido que está articulado también algo del orden de la condensación. Porque hicimos la distinción entre la condensación y las condensaciones como un polo de atracción, ¿sí? Son elementos que tienen una intensidad, o sea, un quantum alucinatorio, ¿sí? A eso se refiere la vividez sensorial. Aunque sea en sueños o aunque sea en un pensamiento, ¿sí? No es la cosa en sí lo que importa, no es sensorial en sí, sino que ahí en ese sensorial a ese sujeto se le presentaba ese quantum, esa intensidad. Ahora después cuando veamos teórico, vivencia de satisfacción y vivencia de dolor, se va a empezar a ordenar un poco más, también para poder articularlo con la carta 52, ¿sí? Con lo que hasta ahora vimos en la carta 52, que había ciertos elementos, recuerdan que estaban articulados correspondientes al primer sistema, articulados esos signos de percepción que daban cuenta de una fijación. Habíamos trabajado la vez pasada en el seminario justamente cómo Freud ordena la condensación, a diferencia de las condensaciones, vinculada a lo sofocado, que es distinto de lo reprimido, ¿sí? Las fijaciones producen un punto de atracción. Pero cuando distingue, ahí que lo habíamos visto en el punto E, que son las páginas que ustedes tienen del punto E, Freud efectivamente articula estos elementos hipernítidos, algo de ese quantum, algo de esa cantidad que no se articula, podemos decir, al representante psíquico, sino la presencia de una cantidad ahí en el aparato articulada a lo sofocado como un punto de atracción. Por eso la condensación, ¿sí? Predistinguía ahí lo sofocado, articulado a la condensación, de lo reprimido, que estaba articulado al inconsciente, ¿sí? A elementos inconscientes. Vemos también en este ejemplo, ¿sí?, dos cuestiones que podemos ir pensando, ¿sí? Una de las cuestiones es que efectivamente ese olvido, por un lado, no es un proceso pasivo, es un proceso activo. ¿Por qué es activo? Porque responde a una fuerza.
tiene un motivo, ¿sí? Por eso es un proceso activo. No es pasivo, sino que es un proceso activo. Ahora bien, es un proceso que no es con la conciencia del sujeto. Y que solo se puede dar cuenta de eso a partir de ese despliegue por las asociaciones, que es donde efectivamente se produce ese encadenamiento y ese cifrado de aquello que fue olvidado. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia entre algo activo o pasivo? El olvido es un proceso activo. Es activo ¿por qué? Porque tiene un motivo y responde a una tendencia. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Freud lo que ubica es que lo que fuerza ese olvido responde a que ha sido reprimido por una contradicción interna de deseo. ¿Sí? Y después también un conflicto con los ideales del sujeto. Eso más en la otra línea, que no es la que tanto desarrolla en esta primera parte. Pero entonces, en ese sentido es un proceso activo que le concierne al sujeto por más que no sea consciente por el sujeto. ¿Sí? A eso se refiere. Es activo, él es responsable de eso. Le concierne al sujeto, aunque no sea consciente de eso. De hecho, ahí con el pensamiento de cuando dice que tengo que recordar esa separación, dice, bueno, espero que no tome en serio ese pensamiento si es que lo he tenido. ¿Sí? Si es que lo he tenido. Es consciente no, pero se desplegaba en lo que él iba diciendo. ¿Sí? Es algo que se produce. El inconsciente se despliega en ese decir de las asociaciones. Como una lógica del lenguaje, ¿sí? Algo a partir justamente de las palabras, por la homofonía, eso lo van a ver también ahí en el ejemplo de Signorelli, tal vez algunos lo vieron en CBC, ¿no? Contra acá le vamos a dar la vuelta. Lo vieron en el CBC justamente a partir de la homofonía cuando hablamos de asociaciones extrínsecas tiene que ver con eso, fuera del sentido, de la coherencia yoica. Es el valor de la materialidad de la palabra. Y cómo a partir de ahí también se pueden producir equívocos. ¿Sí? Donde las intervenciones del analista también a partir de un equívoco pueden abrir una segunda línea de pensamiento, es lo que estoy planteando. O como vimos acá, a partir de las puntuaciones, ¿sí? Y cierta organización del material por las puntuaciones de Freud, se iban desplegando otras. Él ubica la relación, ¿sí? Con el tema de lo que se hablaba. Después ubica los nombres de los padres, ¿sí? Y los santos, ubica el calendario, aparece San Genaro y el milagro de la sangre. ¿Sí? Él va marcando justamente la dirección de la cura por parte del analista. Quien dirige la cura es el analista, la asociación la produce el paciente, pero quien dirige es el analista. Y quien puntúa en ese caso es el analista. ¿Sí? ¿Para qué? Para permitir el despliegue de las asociaciones. Fíjense ahí en este ejemplo, que es como muy fácil de seguir. Efectivamente aparece como se le registran ciertos puntos de detenimiento, ahí organiza algo del material que trajo el paciente y eso relanza la cadena nuevamente. ¿Sí? ¿Se nota eso ahí?
¿Qué es lo que nos muestra estas asociaciones? Es efectivamente que hay algo del inconsciente que se produce ahí en ese despliegue y que insiste en ser escuchado. ¿Sí? Podríamos decirlo. Ahí. Si no sucediese eso, no. ¿Se entiende eso? En el despliegue de las asociaciones es donde ahí se produce el inconsciente. Todas estas cadenas estaban antes, no. Se producen en el decir mismo. No es que esto estaba antes, se produce en ese momento. Se va articulando en ese momento, ¿sí? A partir del despliegue de las asociaciones, sostenido en esa insistencia del inconsciente, para ser escuchado, podemos decir, ¿sí? Pero no es algo que esté de antes, no estaba de antes, liquid, reliquias, liquidez, fluidez, ni siquiera esta separación no estaba de antes, se produce ahí mismo a partir de un acto, ¿sí? Que es la enunciación de la regla fundamental. ¿Se puede decir que este olvido de esta palabra es una formación de compromiso? La formación de compromiso, sí, el olvido ahí es una forma de recordar, sí, el olvido de nombres propios, palabras extranjeras, es una formación del inconsciente en el sentido de que es activo, es un proceso activo y tiene un motivo, ¿sí? Ahora bien, la formación sustitutiva o formación de compromiso, Freud lo viene trabajando en relación a lo que aparece en lugar de, ¿sí? Este olvido nos revela que efectivamente, por eso digo, es una forma de recordar, está señalando algo del orden de lo que el sujeto no quiere saber, ¿sí? Lo que aparecía después, por eso en un principio no Freud distingue de Signorelli, ¿sí? Donde ahí claramente aparecían los dos sustitutos, Botticelli y Boltraffio, que en esos dos sustitutos estaba Signorelli y estaba efectivamente algo más, de lo cual él verdaderamente no quería saber y que tenía que ver finalmente con cuerpo y sexualidad. Acá podemos decir que también está en juego esos dos elementos, ¿sí? En relación a lo que convoca un poco al agujero, en relación a la sexualidad, al embarazo y a la muerte en relación al exorcismo. Finalmente donde se espejan las cadenas, ¿sí? En esos dos elementos que están ordenados en relación a ese punto de detención. Lo que aparece cuando Freud le vuelve a preguntar, y por eso decía, eso está en la llamada a pie de página, son importantísimas las llamadas a pie de página en los textos de Freud, ¿sí? Esto es lo que dice, lo dije antes, lean las llamadas a pie de página porque son fundamentales. Muchas veces Freud elabora articulaciones centrales en las llamadas a pie de página. No son solo notas de color, sino que son centrales. Ahí es donde él desarrolla que le vuelve a preguntar si en ese lugar, ¿sí? Si cuando él quería pronunciar esa palabra se le había presentado algo del orden del sustituto, y él ubica que sí. Él ubica que le aparecía el A y le aparecía también el refuerzo sensorial, ¿sí? Tenemos esas dos dimensiones que están presentes en los dos elementos en los elementos que va a trabajar acá en su psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? La semana que viene vamos a ver chiste, ¿sí? No es un estándar, aclaro. Que pescaba el tema, que va a decir que traen chiste, tráiganlo,
Pero la semana que viene vamos a ver chistes, ¿sí? Que es otro elemento que retoma como una formación del inconsciente, donde ahí se extrae satisfacción del lenguaje. ¿Sí? Entonces vamos a ver justamente el chiste como una formación del inconsciente y también qué articulación se puede hacer con respecto a la interpretación. Esos van a ser los ejes por los cuales vamos a abordar esas páginas que ustedes tienen de recorte del libro de chistes, que es un libro gordo.